Ser joven es vivir la vida con límites, llegar hasta un cierto punto, divertirse, no tomarla a la ligera, llegar a cometer locuras, pero ¿cómo le diré? Con consecuencias que uno puede después abstenerse. Todo debe tener un porqué, una razón para poder hacer cada cosa. Yo entiendo por condición juvenil como el estado o rasgos que tiene un tipo de población que, digamos, está en una etapa de adultez joven, como pueden ser rasgos económicos bajos, ya que muchos están estudiando y aún no tienen acceso a trabajos por el problema de título y todo ese tipo de cosas. También puede ser, digamos, una condición que tenga rasgos, por ejemplo, como salen mucho, les gusta bastante, digamos, ir a fiestas, están socialmente un poco más activos en ese tipo de cosas. Quiere vivir por sí mismo. Entonces hay una ruptura en cuanto a esta dependencia, bueno, no dependencia, independencia absoluta con los padres, pero sí es como querer jugar su propio rol. Entonces, en querer jugar este propio rol, el adolescente comienza a identificarse con ciertas situaciones. Bueno, también una de las cosas fundamentales de la transición a la juventud es precisamente el identificarse con una subcultura urbana, que es algo que se ha dado de manera que siempre ha existido, pero en la actualidad tenemos tantos tipos de subculturas que resultan bastante impactantes para las generaciones pasadas. Es decir, los padres ahora ven a los jóvenes con una indumentaria en sí que suele ser como muy chocante muchas veces para los padres, porque nos damos cuenta que hay subculturas bastante radicales, como por ejemplo el punk, que está relacionado mucho con la vestimenta, con incluso grupos musicales. Entonces nos damos cuenta que pertenecer a una subcultura es parte de la identificación, pero esto muchas veces resulta impactante para las generaciones pasadas, porque las subculturas en sí son como muy variadas y generalmente son para ellos extrañas y son nuevas, son totalmente nuevas. Entonces creo que eso también es parte de la actualidad en la que vivimos, en la que hay tanto de qué escoger que muchas veces los jóvenes se ven confundidos entre tantas posibilidades. De 18 a 25 años aproximadamente se les toma como adultos jóvenes, que es la etapa en la que los adolescentes pues dejan una investidura para asumir ya un rol. En este caso, ¿a qué nos referimos? A que hay un margen de edad que se utiliza y en el cual hay ciertas características que se asumen. Por ejemplo, hablamos que de 18 a 25 años los estudiantes de universidad estarían inmersos dentro de esta clasificación o dentro de este rango de edad, y de igual forma asumen más complejidad respecto a la vida profesional que ellos podrían tener a futuro. Pero hablamos de identidad únicamente en la medida en la que esto pues tiene relación con cada uno de los aspectos que se han pasado. Hay ciertas crisis que nosotros podríamos manejar que hacen asumir a una persona ciertas características y que le obligan a superar un nivel. Bueno, yo creo que una de las experiencias que marca el paso de los jóvenes a ser adultos es precisamente la experiencia universitaria, porque esto conlleva muchos roles sociales en los que la persona se empieza a desempeñar. Por ejemplo, el tema de los amigos, el consumo muchas veces de alcohol, de muchas drogas en algunos casos. En algunos casos también el embarazo o ser padres a temprana edad. Entonces nos damos cuenta que el rol que cumple el joven en la universidad se vuelve en distintos modos un cambio radical. Por ejemplo, la primera experiencia sexual que pueden tener muchos jóvenes de esta edad marca responsabilidades que van más allá de ser jóvenes. Entonces ya se podría decir que se convierten en adultos que empiezan a tener responsabilidades de índole sexual, de índole social y muchas veces incluso ya familiar, porque se convierten en padres de familia. Ser joven para mí es tener toda una vida por delante, llena de aventuras, de experiencias y una época también difícil y llena de responsabilidades, porque de esto le va a depender nuestro futuro. En cuanto a política, nosotros somos un pilar fundamental en la sociedad, porque nosotros somos los que estamos más enterados,
los que nos interesa más. Ahora tenemos una generación que tiene bastante, les gusta bastante lo que es el tema de ecológico y defensa de animales. Por ejemplo, estos jóvenes y bueno, nosotros como jóvenes que estamos ahora impulsando todos estos temas que son de conjetura social súper importante, no están teniendo tanta apertura en los medios, son pocos, y son las pocas fundaciones reconocidas como PAE que tienen esta apertura en los medios, pero el resto no se las conoce, y de las generaciones más antiguas, o sea, de las personas adultas que ya trabajan y que están especializadas, tampoco tenemos una apertura para participar en eso. Puede participar en la política con el simple hecho de decir sí o no. El adolescente, el joven, yo digo sí o no, y desde ahí estoy dando mi política, estoy creando política porque tengo la decisión de elegir. Entonces todos tenemos a esta edad la decisión de elegir, y eso es todo. ¿Por qué al adolescente le llama la atención? Considero que el problema en el consumo de sustancias jamás ha sido la droga como tal, o el alcohol o el tabaco, sino el valor simbólico que le da el joven a este tipo de objeto que consume. Digámoslo así, en ese sentido, el joven consume no porque en sí tenga este placer que le genere, sino más bien es por la dinámica. Entonces, el valor simbólico que se le ha dado al consumo de cocaína, de marihuana, de todo este tipo de sustancias como tal, es el hecho de poder disfrutar con tus amigos. Es un momento en el que vos puedes ser tú mismo, en el momento inclusive que puedes decir lo que no te gusta, lo que sí te gusta. Por ejemplo, entonces, en el momento en el que estás volado, en el momento en el que estás colgado, en el momento en el que estás como estés, entonces ahí disfrutas de toda esta situación que sí tiene que ver con el efecto de la droga, pero es más el refuerzo que se da de eso. Entonces, más que un problema de si consumimos o no consumimos una sustancia, es el valor que le damos a este objeto por el cual buscamos este estado. Es una manera también de salir del contexto. Sentirse parte de un grupo, y mucho mejor si se sienten parte de un grupo es que se identifiquen por música, ¿ya? Por ejemplo, también pueden existir grupos que se identifiquen por infinidad de cosas, puede ser hasta por drogas. Entonces me parece una propuesta súper interesante, que existan grupos sociales desde rockeros, poperos, reggaetoneros, infinidad de grupos, los mismos que se pueden identificar solamente por música para no poder caer en malas influencias. Para mí las redes sociales de los jóvenes tienen aspectos muy positivos, como el hecho de poder comunicarte con tu familia que está en el exterior, ver sus fotos, ver cómo van, igual de tus compañeros hasta de la escuela, del colegio. La parte negativa personalmente que me parece es la falta de privacidad, de no poder hacer nada porque ya alguien te lo pone en tu Facebook o ya te ponen un comentario, o publicar cada estado de ánimo que generalmente los jóvenes es lo que hacen, ¿no? Ser grande cuando te dices, tú vas a ser grande cuando puedas hacer tal cosa. O en el caso de una ideología, si es que tú obedeces a este tipo de procedimientos, pues vas a lograr el buen vivir, por ejemplo. Entonces, hay diferentes aspectos que confluyen como para que el adulto joven, que en los casos de la psicología como tal, puedan ser considerados como la etapa en la que se estabiliza como tal la estructura psíquica de la persona. Pero nos damos cuenta que hay todo un recorrido histórico personal y histórico cultural de cada una de las personas como para que pueda llegar a tener esta estructura o esta personalidad que se le habla. La juventud actual está más bien enfocada al respeto, porque por ejemplo si nos damos cuenta estamos hablando últimamente del respeto hacia la comunidad gay, el respeto hacia la comunidad lesbiana, el respeto hacia distintas cosas que antes nos resultaban muy impactantes y que nos resultaban imposibles de hacer, y yo creo que parte de la juventud actual es precisamente tolerar a las otras culturas. Pero joven en el concepto no de inexperto, sino en el concepto del que tiene ansias de aprender. Si nosotros vemos, por ejemplo, este concepto desde la psicología profunda, encontramos lo necesario para el ser humano, la juventud. La juventud que tiene esta impulsividad para hacer las cosas, esta juventud rebelde, esta juventud que necesita experimentarlo, no necesita que te cuentes, sino experimentarlo. Este joven
que se identifica con un grupo como tal, que saca adelante sus proyectos. Entonces me parece más oportuno el que nosotros podamos delimitar a un grupo de población, no necesariamente por su crecimiento, como les decía, orgánico, como el que adolece, porque le ponemos en una condición del que está mal, del que está luchando. Pero si lo ponemos en el joven, es todo este hombre en desarrollo que busca su potencialidad y que esta búsqueda generalmente le lleva a identificar un sentido de su vida.